tipo de materiales que pueden ser utilizados desde otro punto de vista, no el clásico metal. Y bueno, obviamente sabemos que los metales tienen un montón de utilidades, eh, o se lo utilizan en numerosas industrias, pero aquí este es un mundo bastante distinto, digamos. También se explotan, tienen sus costos de manera semejante a lo que ocurre con los metálicos, pero tienen otras características que hacen de explotación, utilización, tratamiento, que sean bien diferentes a los metales. Eh, Así que bueno, un poco el objetivo pasaba por ahí. Eh, Cada uno de estos yacimientos tiene una génesis en particular, lo cual hace también que dedicarle en el escaso tiempo que tenemos en la materia, mucho tiempo a los minerales y rocas industriales se hace también un poco complejo. Eh, lo que sí más me importa es que ustedes tengan una idea de lo que existe en la zona, digamos, ¿sí? Hablamos de Salta, de Jujuy, Catamarca, o sea, la región del NOA, como para que estamos en una universidad del NOA, tener una idea más o menos acabada de lo que de lo que puede haber aquí. Siempre, como le digo, es un tema muy grande, así que siempre nos falta tiempo para poder tener una idea más acabada de este tipo de materiales industriales. Pero bueno, nada, no sé, quiero que me digan alguna apreciación que puedan hacer con respecto a esto, algún tipo de vinculación con lo que sea, digamos, no sé. Está abierto el tema, digamos, como para que charlemos un ratito de esto y después ya pasamos al otro tema. A mí me surgió una duda, profe, capaz que Bueno, medio tonta, igual no sé si es tan importante. sí, escucho. Eh, bueno, por ejemplo, nosotros, eh, van algunos de los minerales que vimos, por ejemplo, la perlita, qué sé yo, como están a veces asociados a erupciones volcánicas, me imagino que son volúmenes grandes de material. Pero, por ejemplo, había visto que el azufre, cuando se forma a partir de sublimación, por ejemplo, en algunas fumarolas, esos volúmenes son explotables, digamos, o sea, como se llega a formar suficiente No, mineral como para que se... en general no son volúmenes tan grandes, ya. En general no son volúmenes grandes, son Claro, volúmenes más bien pequeñitos. Desde el punto de vista de lo que implica, ¿no es cierto?, eh, montar toda una operativa para explotar. No sé claro, si mi la... pregunta era así, desde el punto de vista como si valía la pena explotarlo. Me imaginé que eran como costras nomás, sí, no sé si... Sí, siempre hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que un cualquier elemento, ¿sí? Mirarlo como elemento químico, como mineral, pero algo que tenga un interés económico siempre va a depender del mercado. Si el mercado, por X motivo, lo dejara de consumir, bueno, se acabó la posibilidad de la explotación. O lo que puede llegar a pasar, por ejemplo, es que eh, en algún país encuentre un yacimiento que sea gigantesco, así un yacimiento de clase mundial, que la explotación sea facilísima, que eh, la, la ley, digamos, por decirlo de alguna manera, o la pureza de esa materia industrial sea realmente buenísima. Entonces, eh, ni siquiera el producto sería más caro, teniendo en cuenta que lo que implica importarlo, por ejemplo, y por lo tanto, ese
producto hecho o que viene de China, por ejemplo, viene de Asia, acá sería más barato que si lo producís acá en Argentina. Y acá habría ese tipo de yacimiento, pero por costos, por un montón de aspectos, digamos, termina siendo más caro que traerlo del exterior. Entonces se te acabó la posibilidad, digamos. Eso, siempre con el tema de los Claro. yacimientos, por supuesto que hay diferencia entre los metálicos y los de roca y minerales industriales, pero se rigen bajo más o menos las mismas normativas, digamos, las mismas cuestiones, o sea, cuál es el costo y si los costos son lo suficientemente buenos, se puede, para obtener una ganancia, se produce, si no, no se produce. Y si puede caer el valor a nivel mundial o local, o puede haber un productor que entra en escena y ahí te tira, te patea todo el tablero, digamos, y estás frito. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, profe, quedó clarísimo. Gracias. Bueno, por favor. Profe, yo tengo una ¿Algo? duda, Sí, pero es con respecto a la misma definición de minerales industriales. Ahí usted había dicho que nosotros excluíamos los metales, piedras preciosas y no me acuerdo qué más. Sin embargo, cuando uno va investigando, hay minerales industriales metálicos. Entonces, sí, 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 claro, porque, digamos, no es que a los metales los terminas eliminando de la lista esta, simplemente es que hay algunos metales que también tienen ese uso industrial, digamos, y entran dentro del concepto de rocas y minerales industriales, ¿sí? Entonces, a ver chicos, es una cuestión impuesta por nosotros los humanos con respecto a cómo tratamos y dividimos a la naturaleza, en este caso a los yacimientos. Y tiene también un poco que ver con cómo se lo explota, la proporción en la que está, es un conjunto de variables que intervienen, digamos, pero como el cobre o cualquier otro elemento metálico o mineral de roca, mineral y roca industrial, finalmente son sustancias naturales que están en nuestro planeta, es una división que hacemos nosotros, digamos, ¿sí? En cuanto un poco a la utilización que le damos, el procesamiento que se le da para poder ser utilizado. No, no te enrolles con eso, digamos. bien, entonces podríamos decir, o sea, cuando hablamos de yacimiento, digo, de minerales industriales, también podemos mencionarlos entonces, ¿o no? A los minerales industriales metálicos. Si bien no, o sea, si bien la mayoría de los minerales industriales que se usan son los no metálicos o los más abundantes, podríamos mencionarlos también, ¿o no? Sí, 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 por supuesto, aquellos metálicos que entren dentro de los que están categorizados, sí, por supuesto. No, no, no hay problema con eso. Bien. En este tipo de yacimientos, digamos, hay siempre una oportunidad que puede ser generada así a nivel personal o de un grupo pequeño de personas, digamos, eh, lo cual no ocurre, por ejemplo, cuando estás con minerales metálicos o elementos metálicos, porque va a ser muy difícil que un grupo pequeño de personas, por más dinero que tengan, puedan emprender una actividad de explotación de un pórfido de cobre, por ejemplo, o un laboreo subterráneo. Entonces, eh, en general, es mm, una posibilidad como salida laboral para geólogos el emprendimiento de la explotación de rocas o minerales industriales. Entonces, es una cosa a tener en cuenta, digamos, como ustedes como futuros geólogos, que no va a faltar mucho para que lo sean, y puede ser una posibilidad. Por supuesto que está
mucho en la cabeza, digamos, de negocio que tenga cada uno, que es algo que por ahí, desde el punto de vista de la formación, nosotros no lo tratamos tanto, sobre todo en las materias, en los primeros años de la carrera, pero, a ver, eh, es una posibilidad de laboral, digamos, y ustedes pueden encontrar la beta, entre comillas, para este tipo de actividad, digamos. ¿Mm? Bien. No sé si tienen alguna otra pregunta, duda, comentario. Parece que los agarró el frío, ¿no? Están como hibernando, más o menos. Bueno, ¿están viendo la presentación ya? Sí, profe. Ah, esta no es. Perdón, me equivoqué. Eh, Ahí se dejó de ver. sí, 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 porque me equivoqué de... Ahora va de nuevo. Bueno, ahí me avisan cuando... Ahí se ve. Bien. Vamos a ver ahora algunos aspectos de la metalogénesis. Con esto ya vamos a cerrar las clases prácticas. Este tema se va a ver por ahí un poquito más eh, luego en la práctica geológica 4 en el segundo cuatrimestre. Eh, y bueno, empecemos por definirla, ¿sí? Es un término que significa, que deriva del griego, metaleion, o como se pronuncie, y que significa mina, ¿sí? Y es ni más ni menos que el estudio de la génesis de los depósitos minerales eh, en función de las relaciones espaciales y temporales con los rasgos geológicos que existen en la zona donde se encuentran, tectónicos, litológicos, geoquímicos, o sea, todo el espectro de posibilidades. Eh, o sea, que podemos decir también que el estudio de la relación de los depósitos con lo que sería el entorno geológico en, en esa zona o en esa región en donde se encuentra ubicado. ¿Mm? Entonces, esto a pie también a ir definiendo lo que son las unidades metalogénicas, porque uno puede mirar a nuestro planeta o por ahí en regiones más pequeñas, pero lo que se puede observar es que hay determinados lugares o regiones donde existe una concentración bastante importante de depósitos minerales, ¿sí? Y que puede ser de un tipo o de varios tipos de metales, como por ejemplo lo que ocurre en los Andes y bueno, fundamentalmente del lado de Chile con el cobre, ¿sí? Entonces, estas regiones donde hay una concentración muy importante de depósitos minerales que contienen distintos tipos de metales o uno predominante y otros más subordinados, se denominan provincias metalogénicas y que pueden ser definidas por un determinado metal o asociación de metales, como les comentaba recién. Eh, Puede haber también una zonación de los depósitos en función de, bueno, cuál es
en definitiva, las características genéticas de esos depósitos o cómo se generan esos depósitos. Y también es importante tener en cuenta que en estas provincias metalogénicas puede haber más de varios episodios de mineralización. Entonces, en definitiva, estas provincias metalogénicas son zonas específicas dentro de una gran región que tienen una concentración bastante notable de lo que son los depósitos minerales o yacimientos minerales que concentran uno o más tipos de elementos. También podríamos hablar de una subprovincia metalogénica en función de que existan uno o más minerales o elementos, también lo podríamos diferenciar de esa forma, que dominan y en una determinada distribución areal. Y después podríamos hablar también del distrito metalogénico, que es una subdivisión de una provincia, de una subprovincia, en función, ¿no es cierto?, de la mineralogía y otras características genéticas en común que tengan, ¿sí? Entonces, provincia, subprovincia, distrito, y dentro del distrito ya voy a tener un yacimiento, voy a tener varios, dentro del distrito voy a tener varios tipos, varios yacimientos que van a constituir, ¿no es cierto?, un aspecto importante de esa concentración de depósitos dentro de la provincia metalogénica. En Argentina se han dividido 6 provincias metalogénicas: el noroeste, la Chaco-Pampeana y Mesopotamia, las Sierras Pampeanas, lo que es la provincia andina, la norpatagónica y la patagónica extraandina. Por ejemplo, acá en el noroeste es de carácter polimineral y policíclico, y se ha dividido en 2 subprovincias. Una subprovincia occidental con mineralización de oro para el periodo precámbrico y paleozoico inferior, y después mineralización de estaño, plata, oro, plomo, zinc, torio, entre otros elementos, para lo que sería ya el ciclo Cretácico y Cenozoico. También hay otros depósitos importantes como aluviones estaníferos o todo lo que son los depósitos de vaporitas. Y después está la subprovincia oriental, donde los elementos de interés principalmente son hierro, plomo, plata, zinc, oro, bario, niobio, tantalio, litio, ¿sí? Y que están para el ciclo del precámbrico y paleozoico inferior, tierras raras del ciclo del paleozoico superior, triásico, y después ya está la base como plomo, plata, zinc, estaño, no, estaño no, para lo que es el Cretácico y Cenozoico, por ejemplo, lo que sería el distrito Aguilar. También podemos hablar de época metalogénica, dentro de lo que sería una provincia metalogénica. Pueden desarrollarse periodos en los cuales la formación de los depósitos fue más fructífera, digamos, fue más importante. Entonces, encuadramos esto dentro de un determinado tiempo geológico favorable para el desarrollo de esos depósitos. Y podemos así, por ejemplo, tener que en una provincia metalogénica podría haber varias épocas metalogénicas. Entonces, aquí introducimos otro concepto vinculándolo a la época. Antes hablábamos más bien de distribución a distintas escalas,
y ahora le metemos la cuestión temporal. ¿Por qué? Porque, bueno, el tiempo es una variable muy importante en geología y tiene relación muy directa con, con, con la formación de yacimientos. Otro término que también es muy importante tener en claro es el metalotecto. Y es un término que se refiere a una determinada característica geológica que uno puede asumir que ha tenido un papel fundamental en lo que es la formación de ese yacimiento y ese rasgo geológico puede ser, por ejemplo, estructural, puede ser estratigráfico, puede ser litológico, geomorfológico, en fin. ¿Sí? Entonces, eh, por ejemplo, el orógeno andino podría ser un metalotecto a una escala muy regional. Una caldera volcánica podría ser un metalotecto ya a una escala más pequeña, quizás dentro de un distrito o después o una falla regional, podría ser un metalotecto. O sea, hay distintos aspectos geológicos que pueden ser considerados como metalotectos eh, y que uno lo puede ir mirando a distintas escalas. ¿Sí? En un primera instancia uno dice, bueno, el orógeno andino es un metalotecto, está bien, pero eso es a una escala muy regional y no nos define mucho. ¿Sí? Desde el punto de vista, mirándolo desde el espacio sería algo como interesante. Bueno, voy a ir a esa zona orogénica porque muy probablemente ahí encuentres yacimiento, pero no sabes qué vas a encontrar exactamente. Uno puede intuir, pero después de ahí va a empezar a bajar la escala y bueno, habrá metalotectos distintos y, ojo, puede haber metalotectos combinados e incluso un mismo tipo de yacimiento puede tener dos tipos de metalotectos, un metalotecto estructural y un metalotecto litológico a su vez. Por ejemplo, ustedes ya están en condiciones de responder esa pregunta. De todo lo que estuvimos viendo, ¿cuál podría ser un metalotecto, un yacimiento que podría, por ejemplo, reunir estos dos metalotectos? O sea, rasgos geológicos o características geológicas que tuvieron un rol muy importante a la hora de concentrar o permitir la concentración de los elementos químicos. Los Andes, profe, por ejemplo. ¿Los qué? Los Andes. No, estoy hablando todo ya de algo más específico. Por eso Ah, yo dije, el orógeno andino es por sí mismo un metalotecto, ¿sí? Pero ahí va a ser, y eso lo vas a mirar a una escala casi que planetaria, digamos, ¿no? Porque hablar de los Andes es hablar de el lineamiento del COD. Bueno, el lineamiento del COD puede ser, pero estamos a una escala regional, si se quiere, porque el lineamiento COD tiene una extensión, sumando todos sus tramos, bastante importante. ¿Alguna idea? La pregunta era, ¿dónde podríamos ver, en función de todo lo que estuvimos viendo, que podamos definir, tenemos dos metalotectos, estructural y litológico, por ejemplo?
Ni una idea. ¿Me están escuchando? ¿Se me cortó internet? Sí, Sí, se se escucha. escucha, profe. No, porque yo no los escucho a ustedes. ¿No está el gerente general hoy, Ibáñez? ¿Qué pasó con el gerente general? Oye, gerente, no le dieron desayuno, nada. Sí, está pagado. La licencia. Está con licencia. ¿Sería el Ya no está ejemplo bien. de acá de Salta, profe, o andino, digamos? No, el genérico. Acá está. Decime la pregunta es, ¿se imaginan algún tipo de yacimiento que pudiese tener un control estructural, un metalotecto estructural y litológico? Profe, cuando ¿Sí? habíamos visto en el TP1, me acuerdo que nosotros teníamos dos ejemplos donde habían mineralizaciones y una se debía por un control litológico, donde la roca era permeable. Ujú. Y bueno, y después teníamos otro ejemplo que se trataba de vetas. Sí. Ahora, Eh, pero lo que yo digo es uno en el que ocurran los dos. este, no sé. Y puede ser los que veníamos viendo en los prácticos. Ah, sí, pero decímelo, porque si no, así tu respuesta es universal. ¿Puede ser Mina Aguilar? No, no estoy preguntando por una mina, por un yacimiento específico, digamos, ¿sí? Sino una situación. Mire, en este tipo de yacimiento yo puedo tener el control estructural, lo veo aquí, pero también veo que hay otro tipo de control que es el litológico. Y fíjense que los metalotectos puede ser estructural, estratigráfico, litológico, geomorfológico, heterológico. Podemos meter un montón de cosas. Bueno, mientras ustedes piensan, yo voy a buscar para refrescarles la memoria, que parece que no anda tan bien. Quizás alguno me gana, pero me parece que no. Les voy a leer. Profe, em, Sí, ¿puede ser que en los volcanes de la Puna el control estructural vendrían a ser las fallas? Tenemos rocas volcánicas y bueno, también podríamos tener por la falla de la circulación de fluidos. sí. ¿Podría ser? Sí, pero la pregunta es que yo que tenga dos metalotectos, digamos, ¿sí? Litológico y estructural, pero simultáneamente. Mm, Y eso para vos puede ser una guía para la exploración, por ejemplo. Por eso es importante entender el término metalotecto, a qué se refiere. ¿Se entiende? A lo que voy. Y ahora, cuando les comparta esto, se van a dar cuenta. Me dicen cuando vean la presentación. ¿Apareció? sí, profe. Bueno, ¿se acuerdan esto? Sí, Fíjate que tenés
El metalotecto principal de los depósitos de baja sulfuración, por ejemplo, es estructural, pero también puede ser litológico. Entonces, si vos en una región tenés una amplia distribución de una litología que puede ser porosa y permeable, además de la cuestión estructural, vos tenés dos metalotectos metidos ahí para un mismo tipo de yacimiento, ¿sí? Porque ambos juegan un rol importante en la concentración. Uno te lo controla como para circulación de fluidos desde las partes inferiores o más profundas. Ahí mismo también se produce la depositación y la formación de vetas, por ejemplo, pero tenés un nivel litológico que tiene cierta permeabilidad, ¿no es cierto?, que te permite que el fluido hidrotermal circule y en esta zona va a encontrar diseminados, ¿sí?, de tal y cual mineral que tiene una concentración importante de elementos preciosos en este caso, digamos. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, profe. O sea que el control, el metalotecto puede, digamos, puede ser eh, predominantemente uno, estructural, por ejemplo, pero puede haber otro metalotecto en el yacimiento que te permita, digamos, la concentración de los elementos de interés, elementos o minerales. ¿Se entiende? Entonces, eh, no sé, yo puedo tener el control estructural que sea el más importante, pero tengo subordinadamente un control litológico, supongamos. O al revés, puede ser el control litológico el más importante, y después otro puede ser geomorfológico, no sé, cada tipo de esto ya hay que analizar por yacimiento. Después, en una zona, por ejemplo, alguien mencionó el COT, ¿no es cierto? Sí, Bien, alguien mencionó el COT. Y en el COT, ¿uno qué encuentra? una serie de volcanes alineados, digamos, que se encuentran controlados por la estructura mayor que es el lineamiento de fallas. Ok, hasta ahí estamos con volcanes, digamos, no tenemos ningún yacimiento, tenemos solo mención de volcanes. Después, Y algunos de ellos están asociados a mineralizaciones del Mioceno, puede ser. sí. Y entonces, ¿quién es el metalotecto? ¿Cómo aplicamos el metalotecto en esto? ¿A qué te referís, Eduardo, yo lo decía por la diferencia entre la zona sur y la zona norte? ¿A qué zona sur y norte te referís? ¿Al norte del COT y al sur del COT? Ah, bien. Sí, después, obviamente el lineamiento del toro, Calama de Capata del Toro, está tomado, ¿no es cierto?, como un límite, por algo se habla de Puna Norte, Puna Sur, pero dentro de lo que es la zona de influencia del COT, ¿no es cierto?, como mencionaron recién, hay una alineación de volcanes muy importante, y fíjense, ahí uno puede decir, tengo el COT como un metalotecto, pero a una escala más regional, si se quiere, porque el COT por sí mismo no me dice nada, digamos. Después de ahí puedo tener distintos centros volcánicos. Esos centros volcánicos pueden tener este,
distintos tipos de yacimientos. Hay letiformes y hay también aparentemente diseminados en lo que son depósitos de alta sulfuración. Y estratiforme, letiforme en Mina Concordia, por ejemplo, donde hay un control estructural muy fuerte. Entonces, fíjense que el COT tuvo una influencia importante, no solo a la hora del emplazamiento del vulcanismo, sino que también tiene una influencia muy importante a la hora de el control de la mineralización, porque las vetas tienen más o menos el mismo rumbo norte, noroeste, sureste. ¿Mm? Pero si miran Mina Concordia, el cuerpo ígneo vinculado a esa actividad que mineralizó no está emplazado en una estructura de tipo COP, sino en una estructura de tipo norte-sur. Entonces, fíjense que ahí también ya se nos abre ahí otro panorama distinto, porque ¿quién controló desde el punto de vista estructural? ¿La COP o las fajas, o las fallas, o el sistema de fallas de corrimientos norte-sur? Entonces, eso es importante que uno lo pueda, digamos, tener lo más claro posible. Otra cosa que le hace falta a eso es la edad. ¿Se entiende? Sí, profe. Por supuesto que yo necesito tener la mayor cantidad de información posible de una zona para poder hablar de cuáles son los metalotectos en sus distintas escalas, ¿sí? Porque podemos arrancar desde el orógeno andino y terminar con fallas de índole secundaria, ¿no es cierto?, vinculadas al sistema estructural general, pero que son de un orden de jerarquía menor, pero que terminan, por ejemplo, controlando el emplazamiento de la mineralización. Profe, ¿Sí? y por ejemplo, o sea, los salares que, si bien no, obviamente no hay metales ahí, pero también tendrían como un control tectónico y Exact- litológico, ¿no? Exactamente, hay un control tectónico porque Por esas, la subsidencia de la cuenca y eso, digamos. claro, son cuencas intermontanas que tienen que ver con la estructuración general que tiene, por ejemplo, la puna, eh, pero después también tenés el aporte, digamos, y el control litológico que hay en el aporte del litio. Entonces, en todo lo que, no importa que sea metálico o no metálico el yacimiento, hay siempre un control y eso es importante, un metalotecto, digamos, y eso es importante definir exactamente cuál es, porque eso te puede permitir establecer guías de prospección para una empresa. Hay empresas que tienen un sector, se dedica a generar ideas, a generar proyectos, porque hoy en día los yacimientos que están ahí como esperando a ser explotados con un cartel que dice, acá estoy, mirá, tengo ya el anillito de oro prácticamente aflorando, no existen más, digamos. Hay que meterle mucho trabajo, mucha cabeza, mucha geología, y no solamente ir a picotear muestras y mandarlas a un laboratorio para ver si la roca tiene una anomalía importante o no en algún metal. Y para eso se hacen estudios a escala regional, viendo qué tipo de roca, qué distribución tienen, cuál es la estructura, cuál es la edad de todo lo que se pueda saber, o sea, de la litología, de la estructura, cuántos episodios hay de magmatismo, cuántos episodios tectónicos existen, etcétera. Entonces, uno necesita tener, digamos, un conocimiento lo más acabado posible de todo eso. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. ¿Hay otra duda?
Opa, perdón. Entonces, para lo que es el noroeste argentino, se definieron 23 metalotectos diferenciados en 3 épocas halogénicas distintas, un trabajo de Sureda y otros del año 86. Entonces, ellos propusieron una época metalogénica 1, que va del precámbrico superior al paleozoico, donde los metalotectos son toda esta lista que ustedes ven abajo, son fundamentalmente rocas, ¿no es cierto? Como rocas ultrabásicas, pegmatitas, hierro sedimentario marino, fosforitas, paja metamórfica aluminosa, en fin, toda una serie de metalotectos, digamos, para la época metalogénica 1. La 2 comprende del Cretácico al Eoceno, con depósitos estratoligados en calizas, estratoligados en areniscas, filones polimetálicos y rocas plutónicas alcalinas. Y para la época metalogénica 3, que va del Eoceno al Holoceno, hay desde placeres, depósitos de vaporitas, depósitos de tipo pórfiros, epitermales, etc. O sea, aquí uno podría sumarle también la cuestión estructural, que no está analizada, no está considerada en estos 23 metalotectos, pero que seguramente tienen un rol fundamental, o por lo menos algún rol secundario, pero está presente, y sin duda que otros aspectos como geomorfológicos en placeres también podrían ser considerados. ¿Mm? Profe, Sí, estos metalotectos serían regionales, ¿que no? pueden ser regionales, pero pueden ser también locales, digamos. ¿Mm? Porque por ahí placeres no los tenés en una distribución a una escala muy regional, pero depósitos de pórfiros sí, o los depósitos de los salares, ¿no es cierto?, lo tenés a una escala mucho más regional. Entonces puede ser variable. Lo que hace el trabajo en definitiva es, dice, bueno, acá para hacer la división por época metalogénica, que ahí podríamos empezar a hacer otro tipo de análisis vinculado a qué situación había en estos metalotectos en el precámbrico paleozoico, para que tengamos rocas ultrabásicas alcalinas, ¿sí? Eso es un metalotecto. Después de ahí, a que haya o no una concentración que pueda ser realmente explotable, eso es otra historia, ¿sí? Eso es importante que quede claro. Eso es otra historia. Es un metalotecto, es una roca ultrabásica, por ejemplo, sabemos que puede ser factible de contener un yacimiento o tener vinculado un yacimiento de cromo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿es un metalotecto? Sí, por supuesto. Después nosotros ahí podríamos analizar qué representa esa roca ultrabásica. ¿Representa una zona de subducción o una abducción dentro de una zona de subducción? ¿Qué está representando? ¿Una sutura entre el choque de dos terrenos que se amalgamaron hace muchos millones de años de atrás por la tectónica de placa? En fin, cada metalotecto, digamos, va a tener una historia geológica que va a ser muy distinta a la roca ultrabásica como un metalotecto de una caliza de plataforma, ¿sí? Porque, bueno, vamos a tener ahí dos ambientes distintos. ¿Mm? ¿Se entiende a lo que voy con esto? Sí, profe. Bueno, desde comienzo de los 70 se empezó a relacionar la metalogénesis con los procesos
geotectónicos. Fue Silito allá en dos trabajos entre el 72 y del 76, donde en donde empezó a observar, ¿no es cierto?, cómo la concentración de algún tipo de yacimiento estaba vinculada con el proceso geotectónico. O sea, ahora a nosotros nos resulta fácil y sencillo entender eso, pero recuerden que por allá por los años 70 esta cuestión de la tectónica de placa, distribución de magmatismo, etcétera, etcétera, no tenía un desarrollo muy importante como lo tiene ahora, y un conocimiento muy acabado de este proceso. Estaba todavía en una etapa relativamente incipiente de conocimiento, pero este tipo realmente tuvo una visión importante en ver ese marco geotectónico en el cual se desarrollaba una actividad ígnea importante, pero que también conjuntamente había el desarrollo de depósitos minerales vinculados a esa actividad magmática. Entonces, obviamente que intuyo que este magmatismo tenía la posibilidad, digamos, de la concentración de distintos tipos de minerales o depósitos dentro de lo que es, bueno, en este caso, como en el esquemita, un arco magmático. Entonces, a mí se me ocurre que yo iría a buscar depósitos tipo pórfiro en todo lo que sea dentro de nuestro planeta, una zona de subducción y que haya establecido un arco volcánico, ¿sí? Un arco magmático, pero no va a ser la zona donde yo me voy a ir a buscar depósitos de tipo de metales como níquel, cromo, cobalto, porque no voy a tener las mayores chances de encontrar ese tipo de yacimiento. ¿Puede haberlo? Sí, pero vinculado a qué? En este ambiente como el que ustedes ven de un arco volcánico, donde se me van a desarrollar muchos pórfiros y muchos epitermales, donde depósitos vinculados a níquel, cromo, van a ser menores, pero podrían estar. ¿Por qué podrían estar ahí? ¿Por qué podría encontrar en este ambiente geotectónico un depósito de níquel y cromo, por ejemplo, asociado a rocas ultrabásicas? Por las condiciones de formación. ¿Cuáles? ¿Se entiende bien la pregunta, por las dudas? No, profe, ¿puedo repetir, no? Bueno, vamos a salir de la figura y yo lo llevo acá a los Andes, ¿sí? Donde está el arco magmático, un poquito más para el lado de Chile, un poquito más para el lado de Argentina, pero en esta región, ¿sí? Entonces, yo digo, tengo muchas chances de conseguir acá depósitos de tipo pórfido y depósitos epitermales, sí, porque estoy en un arco volcánico y es el ambiente por excelencia donde yo lo voy a encontrar. Pero les digo, ¿saben qué? Hay también la posibilidad de encontrar depósitos de níquel y cromo. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué podría haber aquí? ¿Se entienden? Profe, ¿por qué una zona de levantamiento? Sí, por supuesto que va a haber levantamientos, pero no me parece que sea el motivo, digamos, de buscaría otra. Intrusivos que se encuentren cerca de la zona que aporten esos elementos.
Sí, pero son rocas ultra básicas, ¿no? Entonces, ¿qué me está sugiriendo eso? Pero yo tengo en este ambiente típico de arco volcánico, y tengo algunas manifestaciones, por lo menos, que puedo ir a mirotearlas un poco por níquel y cromo. ¿Qué me dice eso entonces? Puede ser que corresponden a una formación mucho más antigua que la del levantamiento de la cordillera, porque se supone que los magmas que se encuentran en el ambiente de los Andes están evolucionados, son más ácidos oriolíticos, y si tenemos níquel y cromo, no correspondería a los yacimientos que tenemos aquí. Básicos. Exactamente, esa es la cuestión. Exactamente. O sea, yo puedo tener, voy a esperar para el ambiente de subducción, instalación de un arco volcánico, la formación de depósitos de níquel y cromo, y sí, la puedo llegar a esperar, pero tengo que esperar como 60 millones de años para que si se formó un yacimiento de ese tipo, pueda estar de nuevo en superficie, puede llegar a superficie. Entonces, lo que me está hablando es de una historia tectónica previa. Y ahí fíjense que para la metalogénesis nosotros podemos recurrir a lo que es el ciclo de Wilson, donde podemos tener un cratón, digamos, una corteza que ande flotando ahí en el planeta, ¿sí? Y que posteriormente pueda tener, no sé, alguna perturbación desde el manto para empezar a generar un domamiento y actividad volcánica, generando distintos tipos de depósitos, ¿m? Como cobre níquel en basaltos de inundación, granitoides de tipo A para oro, uranio, estaño, anortositas para hierro y titanio, o complejos máficos estratificados, cromo, níquel, elementos del grupo de platino, ¿sí? Después, esto fíjense que empieza a generarse como una especie de rift, donde podemos tener carbonatitas, por ejemplo, para tierras raras, niobio, tantalio, entre otros. Luego esto puede evolucionar y tenemos una especie de protoocéano ahí en formación, con posibilidad de generar SEDEX u otro tipo, OMS incluso, ¿sí? Luego ya se instaura una dorsal mesoceánica con formación de cromitas podiformes, podrían ser sulfuros masivos también. Esto evoluciona a una subducción, ¿sí? Venía desde otra parte una placa, digamos, y comienza el proceso de subducción. Instalo un arco magmático con distintos tipos de yacimientos, pórfiros, epitermales, can, entre otros más, ¿sí? Cierre de esa zona de subducción con la colisión continente-continente, y aquí podemos también tener otro tipo de procesos, como por ejemplo la abducción, que me puede mandar hacia arriba lo que era una litósfera oceánica, y ahí podemos encontrar en los sistemas ofiolíticos depósitos de cromita, o también un magmatismo
vinculado a la cuestión colisional, y podemos tener sistemas de pórfiros de estaño y wolframio, por ejemplo, ¿sí? Pero finalmente toda esa zona puede terminar siendo un área cratónica muy antigua, ¿sí? En donde vamos a ver una historia hipercompleja desde el punto de vista geotectónico, desde el punto de vista litológico, desde el punto de vista de las estructuras tectónicas, de los yacimientos que podemos encontrar. Cada uno va a reflejar la naturaleza en la cual se formó, siempre y cuando pueda llegar a quedar preservado. Y eso es lo que podemos ver en zonas, por ejemplo, en Canadá o en Brasil, que tienen grandes áreas cratónicas antiguas de más de 500 milenios, en la cual se encuentran un sinnúmero de yacimientos vinculados a etapas muy antiguas. Y ahí viene, digamos, que si de acá de nuevo se me instaura una zona de subducción y se me mete aquí un arco volcánico, voy a tener los yacimientos vinculados típicamente a un arco volcánico o a un arco magmático, pero pueden tener de historias previas y más antiguas otro tipo de yacimiento, por ejemplo, el de cromitas vinculadas a una zona de obducción por el cierre, ¿no es cierto?, de lo que fue antes un océano y choque de dos placas, eh, teniendo así a mano ahora un yacimiento que en el ambiente típico de un arco magmático no lo voy a tener porque estaría mucho más abajo, digamos, ¿sí? No son, pueden ser contemporáneos, pero al pórfido epitermal lo voy a encontrar, pero al otro no, porque está todavía profundo, digamos. ¿Sí? ¿Se entiende esta simple pero importante para entender que yo dentro de zona, región, voy a tener posibilidades de determinado tipo de yacimiento en función de cuál es la característica principal? Bueno, digamos, nuestra región, el arco magmático andino, ofrece una posibilidad importantísima para muchos tipos de yacimientos, fundamentalmente pórfiros epitermales, skarn, entre los más importantes, vinculado al proceso magmático, vinculado a cuestiones estructurales, los salares para las almueras de litio, ¿sí? Y de ahí ya la cosa empieza a caer un poquito más. Pero hay historias previas que son importantes porque pueden llegar a tener yacimientos y no necesariamente tenemos que descartar una zona u otro tipo de yacimiento en una zona porque, bueno, si es como magmático, entonces yo no puedo tener depósito de cromo. Sí, lo puedes tener, pero de historias más antiguas. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y metiéndonos un poquito más en lo que es nuestra región, aquí en América del Sur, tenemos una de las provincias metalogénicas más importantes por cobre, que lamentablemente quedan del lado de Chile, ¿sí? Y que se muestran como distintas fajas, ¿sí? Con distintas edades, y que muestran claramente la relación muy fuerte que hay entre el proceso de subducción y magmatismo, porque lo que se puede ver claramente es que las fajas concentran en estas fajas distintos tipos de depósitos, sobre todo ricos en cobre, sobre todo pórfido de cobre, con otros elementos, pero bueno, el cobre es el denominador común, digamos, y que vamos viendo que el arco magmático ha ido migrando en fajas muy estrechas, digamos, desde el oeste hacia el este. Y, como le decía, esto ha generado una faja metalogénica o una provincia metalogénica muy importante a nivel mundial porque concentra la mayor producción de cobre a nivel del mundo y obviamente de la región, ¿sí?
están dentro de los grandes productores de cobre a nivel de Chile y obviamente a nivel del mundo. Hay distintas fajas de pórfiros cupríferos, por ejemplo, esta del Eoceno superior al Oligoceno, más o menos entre los 42 y los 31 millones de años, que es la más importante de cobre conocida hasta la actualidad, por lo menos, por la gran concentración de, de sistemas que tiene y con producciones enormes. Fíjense, aquí yo mencioné algunos de los más conocidos, pero esos están en esta faja que es Chuquicamata, Saldívar, La Escondida, El Salvador, a ver, otro de los más conocidos, Rosario, Ullina, El Abra, Padomiro Tomi, son dentro de los sistemas más importantes, y fíjese en la edad de 37, 32, 36, 38, 33, 36, 32, están más o menos en ese rango ahí entre los 42 y 31 millones de años, como los 35 millones de años, como una edad promedio de esto, donde hubo una época realmente fructífera, digamos. Y uno puede ir viendo la evolución y la distribución en Chile de los distintos yacimientos o manifestaciones, y ve claramente desde la izquierda a la derecha cómo esto va desde el Carbonífero superior al Neógeno, va migrando claramente hacia el este, ¿sí? E incluso lo que podemos ver claramente en la imagen central es que arranca aquí básicamente en la costa y estas fajas van migrando, y hoy lo que tenemos, ¿no es cierto?, es el arco volcánico actual. O sea, hoy podríamos decir que se están produciendo pórfiros de cobre en lo que es el arco volcánico actual, pero bueno, vamos a tener que esperar algunos millones de años para que esto se pueda llegar a superficie. Y después, miren lo interesante, podríamos decir, tenemos el metalotecto a escala planetaria, podemos decir, es un ambiente de subducción que ha generado distintos arcos en el tiempo. Ahora estos ya están, las raíces de esos arcos están un poquito más expuestas del lado chileno, pero en lo que sería el arco volcánico actual, entre Argentina y Chile, también un poco de Bolivia, ¿no es cierto? Tenemos instaurado el arco volcánico actual, pero después fíjense que tenemos estas que se denominan cadenas volcánicas transversales al orógeno andino, de disposición noroeste-sudeste, y que hacen que el arco se meta, digamos, en cierta manera, hacia el continente, y con estructuras tectónicas importantes que tienen una distribución a escala regional, como la COT o Archibarca o Culampajá, por ejemplo, para mencionar algunas, donde concentra de manera muy importante actividad magmática, fundamentalmente volcánica, ¿sí? Y dentro de esta podemos tener una serie de manifestaciones de depósitos o por lo menos manifestaciones de termales, como puede ser, por ejemplo, en el Quebar, en Aguas Calientes, en el Domo Concordia. Volcán Chimpa tiene otra manifestación de actividad hidrotermal. Por aquí, cerquita de San Antonio de los Cobres, también hay depósitos o manifestaciones hidrotermales con algo de mineralización, por ahí quizás no tan importante, y por supuesto todos los salares. Entonces, aquí nosotros podemos tener una ensalada de metalotectos a distintas escalas, ¿sí? Litológicos, estructurales, fundamentalmente. Después
si uno se pone más dentro de cada centro, puede encontrar quizás otro tipo de metalotextos un poquito más tranquilos, digamos, a la hora del control o de menor orden o jerarquía dentro del control de la mineralización. Bueno, con esto un pantallazo general de lo que es la metalogénesis, los metalotectos, la distribución, el control geotectónico, estructural y litológico que podemos encontrar de la mineralización. Cada tipo de yacimiento, por supuesto, tiene un rol importante. Yo me centré un poquito más en lo que es nuestra región. Podríamos hablar de otro tipo de yacimiento, de otro lugar del mundo, pero a mí me parece importante que ustedes tengan, hacer hincapié en nuestra región. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Bueno. Con esto terminamos la clase, los libero. La última clase, la semana que viene, a partir de las 10 tenemos el parcial, ya le voy a indicar bien cómo va a ser la modalidad. Y va a entrar, este tema no lo voy a poner, y va a ir de esto para atrás, de todo lo que vimos, digamos. ¿Sí? Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno. Profe, ¿usted nos avisa por mail? Un tono como de resignación. Bueno. Sí, yo ya les voy a comunicar por el mail oficial toda la información necesaria para lo del parcial. Bueno, profe. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Profe, ahí Pablo pregunta, ¿qué es un policíclico? Muchos ciclos. A eso se refiere. Ok. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, entonces nos vemos para el parcial. Bueno, profe, muchas gracias. Todos vengan bien peinaditos porque probablemente sea a cámara abierta. Bueno, profe. Bueno, profe. Vayan sacando el turno, la peluquería, bien arregladitos. Bueno, mis geólogos son bien presentados. Báñense, chico, ¿no? Bueno, tenemos la suerte de que la virtualidad te permite disimular esa parte. Bueno, profe, hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Hasta el parcial. Sí, como que hasta el domingo. ¿Nos conectamos un ratito antes o Sí, a las 10? entonces no, estamos viendo, chicos. Cuídense. Igualmente, profe. Hasta luego.